¿Alguna vez has sentido que luchas con algo que no puedes vencer? Que hay cosas en tu vida que quieres cambiar pero no encuentras la fuerza para hacerlo. Que necesitas dirección y no sabes hacia dónde ir. Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, este episodio es para ti. Hoy vamos a hablar de la promesa más grande que Dios ha hecho a los seres humanos. Una promesa que no llegó para mejorar tu vida, llegó para transformarla desde adentro. Mi nombre es Carlos Flores, soy el pastor de la iglesia La Roca de Miami. Bienvenidos a Casa sobre la Roca, el espacio donde cada semana nos reunimos en los hogares para crecer juntos, apoyarnos y llevar esperanza a más familias. Hoy vamos a mirar una lección hermosa que se llama La promesa del Espíritu Santo, dentro de nuestra serie Promesas. Y antes de eso quiero recordar nuestros propósitos. El primero de ellos es crecer en relación con Dios, porque todo lo bueno comienza en Él. Lo segundo es hacer amigos y apoyarnos, porque nadie fue diseñado para vivir solo. Y el tercer propósito es alcanzar y bendecir a más familias, porque lo que recibimos es para compartirlo. Por eso te digo desde ahora que si este episodio y este canal es bendición para ti, compártelo con alguien. Si es la primera vez que nos escuchas, bienvenido, esto es exactamente para ti. Quiero iniciar leyendo el libro de los Hechos, el capítulo 2, el verso 39. La palabra del Señor dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. En 1818, un médico inglés llamado James Blundell estaba convencido de algo que la medicina de su época no aceptaba: que era posible transferir sangre de un cuerpo a otro para salvar una vida. Había visto morir a demasiadas mujeres después del parto por pérdida de sangre, muertes que él consideraba evitables. Ese año realizó la primera transfusión de sangre humana documentada en la historia. El paciente era un hombre que moría desangrado. Blundell extrajo sangre de varios voluntarios y la transfirió lentamente. El paciente sobrevivió. Lo que Blundell había descubierto era algo que hoy parece obvio, pero en ese momento era revolucionario. Una persona podía dar algo de sí misma, algo que le costaba, algo que venía de su propio cuerpo, y ese regalo podía devolver la vida a alguien que la estaba perdiendo. Hoy, 2 siglos después, ese principio se ha expandido de maneras que Blundell nunca imaginó. En 2011, en Ohio, un hombre llamado Arthur Thomas llevaba 4 años en lista de espera para un trasplante de corazón. Los médicos le habían dicho que sin un donante compatible tenía meses de vida. Una noche recibió la llamada que cambiaba todo: un corazón disponible. Un joven de 22 años había muerto en un accidente, y su familia, en medio del dolor más profundo, había tomado la decisión de donar sus órganos. Arthur entró al quirófano con el corazón de otro hombre latiendo su última hora. Salió con ese mismo corazón latiendo su primera hora en un nuevo cuerpo. Hoy Arthur tiene más de 70 años, corre maratones, tiene nietos, y cada año él celebra el aniversario del trasplante. Visita a la familia del joven donante, los abraza y les dice: su hijo vive en mí. Lo que une estas dos historias separadas por 2 siglos es el mismo principio asombroso. Alguien dio algo de sí mismo, algo que venía de su propia vida, y ese regalo transformó por completo al que lo recibió. No lo mejoró, no lo ayudó, les dio una oportunidad de vivir de nuevo. Y de eso vamos a hablar hoy. Antes de continuar, quiero que reflexiones conmigo por un momento. Si has recibido alguna vez algo de otra persona, un favor, un sacrificio, una ayuda en el momento más difícil que cambió el curso de tu vida, ¿cómo respondiste cuando lo recibiste? Pienso o
Supongo que fue con mucha alegría. Y Dios ha querido darnos algo que viene de Él. Es su Espíritu Santo. Algo que viene directamente de Él. Dios, en su misericordia y gracia, ha querido darnos algo que proviene directamente de Él, algo que produce salud espiritual y vida eterna. Estamos hablando del Espíritu Santo. La Biblia dice en Juan 4:24, Dios es Espíritu. Esta afirmación nos está mostrando la naturaleza de Dios. Él es Espíritu y Él ha dado de su Espíritu. Y esa es una promesa maravillosa que hoy tenemos frente a nosotros. Dios es Espíritu y su promesa fue derramar su Espíritu Santo sobre toda criatura. Esto es lo que escribió el profeta Joel. En el capítulo 2, verso 28-29 leemos: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Esta es la promesa que cambia todas las cosas en el ser humano. Por eso Dios determinó que su espíritu era para hombres y para mujeres, para ancianos y para jóvenes, para siervos y para siervas. No es una promesa que excluye a alguien, no es una promesa para cierto grupo de personas, no es una promesa solo para los judíos del primer siglo, no, esto es una promesa para todos. Y quiero que tomes en cuenta lo que Dios dijo. Él dijo claramente: derramaré de mi espíritu. Es decir, Él está dándonos algo que viene directamente de Él. Y eso es la promesa del Espíritu. El Espíritu Santo de Dios tiene efectos más grandes que un trasplante de sangre o un trasplante de órgano. Si bien esto es bueno y ayuda para que personas puedan vivir y sobrevivir en momentos de crisis, este espíritu que Dios nos da viene para transformarnos, viene para dar poder, viene para guiarnos, viene para resucitarnos, viene para producir en nosotros vida eterna. Todo esto entre muchas otras cosas que la Biblia dice que hace el Espíritu Santo dentro de cada vida, de cada corazón. Ahora, Efesios capítulo 1, verso 13 al 14 nos dice algo que conecta con Hechos 2:39. La Biblia dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Así que con este texto quiero hacer una pregunta. La primera pregunta es: ¿cómo se recibe esta promesa? ¿Cómo se recibe esta promesa? Porque es la promesa más grande, más hermosa que ahora está frente a cada uno de nosotros, la promesa del Espíritu Santo de Dios. Y la respuesta es sencilla. Todas las promesas se reciben por fe. La fe es el elemento que nos permite alcanzar las promesas de Dios, entre ellas la del Espíritu Santo. En la lectura de Hechos 2:39 y en la lectura de Efesios 1:13, encontramos que es por creer en el Evangelio que se recibe esta promesa maravillosa, la fe en el Evangelio. Y en el contexto de Hechos 2:39 que leímos al inicio, porque para vosotros es la promesa, hablando del Espíritu Santo, encontramos a Pedro predicando un mensaje que concluye con una pregunta y una respuesta contundente.
En Hechos 2, el mensaje que Pedro predica ese día, el día del Pentecostés, inicia con la declaración que eso que acaban ellos de ver y oír es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios en Joel 2:28. Y cuando le hacen la pregunta, él tiene la respuesta claramente acerca de qué se debe hacer para nosotros expresar la fe en el Evangelio. Leemos Hechos 2:37 y 38. La Biblia dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y esta es la respuesta de Pedro. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí es donde Pedro luego dice: porque para vosotros es la promesa. Así que Pedro pone frente a la comunidad en Jerusalén que estaba reunida el arrepentimiento y el bautismo como una expresión de la fe en el Evangelio, en la buena noticia de que Cristo fue a la cruz y dio su vida por cada uno de nosotros, derramó su sangre, pero resucitó al tercer día con poder. Por su parte, el contexto de Efesios 1, 13 y 14 lo encontramos en Hechos 19, 1 al 7. Porque en Hechos 19 se narra el momento en que Pablo llega a la ciudad de Éfeso a predicar el Evangelio, y ahí encontramos a 12 discípulos que luego del mensaje entregado por Pablo a estos hermanos de Éfeso, es que reciben el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que Pablo, al llegar a la ciudad de Éfeso, les hace una pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dicen: no hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces Pablo les hace otra pregunta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos contestan y declaran que fueron bautizados en el bautismo de Juan. Así que Pablo les enseña que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, pero que Juan le dijo al pueblo que creyesen en el que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y cuando ellos escucharon esto, entendieron, comprendieron el mensaje, y por lo tanto Pablo, dice la Biblia, los mandó a bautizar en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Tanto Pedro como Pablo, los dos líderes más reconocidos de la iglesia del primer siglo, reconocen ellos que es por la fe en el Evangelio que alguien puede recibir el Espíritu Santo. La fe en el Evangelio es la clave para que alguien reciba la promesa del Espíritu Santo. Ahora, la segunda pregunta es: ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? ¿Cómo sé que lo recibí? ¿Qué pasa en ese momento? Es una pregunta muy importante y vamos a responderla por la palabra de Dios. Dios determina una señal y esa señal indica que alguien recibió el Espíritu Santo. Ahora, la señal no es toda la expresión o la experiencia del Espíritu, sino que la señal viene como un testigo al que lo recibe, pero también un testigo al que no lo ha recibido, para que crea en que hay Espíritu Santo. La señal bíblica es hablar en otras lenguas o idioma que la persona no conoce. Es decir, para que la señal de que alguien recibió el Espíritu Santo es que habla en una lengua o en un idioma desconocido para él. Eso lo vemos
en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando la palabra del Señor dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Ahora, esto es muy importante, lo que quiero compartir con ustedes, porque esta señal se hizo evidente en Jerusalén, se hizo evidente en Samaria, también en Cesarea, en la casa de Cornelio, y en Éfeso. Y esto demuestra las poblaciones en las que el Espíritu Santo vendría y daría poder para que hombres y mujeres pudieran ser testigos. El Señor dijo en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que esto es un testimonio que se ha expresado en todas estas poblaciones y se sigue expresando hasta el día de hoy. El libro de los Hechos nos deja ver en 3 poblaciones diferentes la misma experiencia. En Hechos 2, los judíos, como ya lo mencionamos. En Hechos 8, los samaritanos. En Hechos 10, los gentiles. Y en Hechos 19, en Éfeso, donde lo leímos hace un momento y representa esa expansión a todas partes de la tierra. Esto es muy significativo porque el Señor ha querido establecer de una manera clara que la señal de que alguien recibe el Espíritu Santo son las lenguas. Y eso no terminó en el siglo primero de la iglesia, eso continúa hasta el día de hoy. Por eso, para todos los que tienen interés en esta promesa maravillosa, les quiero decir que no hay otra señal o experiencia en la Biblia que indique que alguien ha recibido el Espíritu Santo. Quiero decirles, si usted ha ido a algún lugar y le han hecho creer que por caerse de espaldas, que por reírse descontroladamente, que por temblar, que por perder el conocimiento o gritar, recibió el Espíritu Santo, es bien importante que usted sepa esto, y es que la Biblia no muestra ninguna de estas expresiones como señal de que alguien recibió el Espíritu Santo. La única señal bíblica es hablar en lenguas según el Espíritu les dé que hablen. Es la única señal bíblica que encontramos. Por eso quiero invitarlo a que reciba esta promesa, en los términos bíblicos. Ahora, una tercera pregunta es: ¿por qué esta es la promesa más grande? ¿Por qué debo interesarme en recibir esta promesa? ¿Por qué debo interesarme en el Espíritu Santo? Y bueno, hay muchas razones que se pueden enumerar para decir por qué es importante recibir la promesa del Espíritu Santo. Pero déjeme indicar algunas. Y yo quiero que usted ponga especial atención, porque estas razones creo que son más que suficientes para poner en su corazón el deseo, el anhelo de recibir el Espíritu Santo y de llenarse cada día más de ese Espíritu Santo. La primera razón: el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Juan capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo es una brújula interna, es la brújula de Dios en nuestras vidas, en nuestros corazones, que nos guía a la verdad. Sin ese Espíritu Santo viviendo, habitando dentro de nosotros, vamos a ser fácilmente engañados, vamos a ser presa fácil de la mentira y de
las diferentes estrategias del mundo y del enemigo para desorientar nuestros pasos y alejarnos de Dios y de la vida eterna. Así que si te interesa ser guiado a la verdad, es necesario recibir la promesa del Espíritu Santo en tu vida con la señal de hablar en otras lenguas como el Espíritu te dé que hable. La segunda razón es que el Espíritu nos transforma. El Espíritu Santo transforma la vida del ser humano. En 2 Corintios 3:18 la Biblia dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, ¿sí? O a través del Espíritu del Señor. Esta es una segunda razón muy importante, porque todos los seres humanos necesitamos el poder de Dios para transformarnos, para cambiar, para no ser la misma persona. Luchamos con cambio, queremos cambiar cosas en nosotros, pero no podemos. Queremos dejar cosas en nosotros, pero no podemos. La Biblia dice que el ser humano, lo bueno que quiere hacer no lo puede, y lo malo que no quiere hacer lo sigue haciendo. El único que nos ayuda a vencer eso es el Espíritu Santo de Dios al transformarnos de gloria en gloria. La tercera razón es que el Espíritu Santo hace morir las obras de la carne. Es a través del Espíritu Santo que en mi vida y en tu vida pueden ir muriendo acciones. La Biblia las llama obras de la carne, y esas obras de la carne son fornicación, adulterio, contienda, mentira, lascivia, hechicería. Es una lista de cosas que hay en el ser humano que tienen que ir muriendo, y solo a través del Espíritu Santo podemos hacer morir esas obras en nuestro comportamiento y en nuestra vida. Y la Biblia dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mira lo que la Biblia dice: si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, vamos a vivir. Pero déjenme compartirle una cuarta razón, y la cuarta razón es que el Espíritu Santo nos resucitará. Así como Jesús resucitó de los muertos al tercer día, así como Jesús venció la muerte y se levantó del sepulcro, la Biblia nos dice que nosotros también, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a resucitar. Romanos capítulo 8, verso 11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vivificar es resucitar. Lo que Pablo dice en 1 Corintios 15. El Espíritu Santo es el que nos va a resucitar el día que Cristo venga. Así que necesitamos el Espíritu Santo, y por eso esa promesa es la promesa grande, maravillosa que Dios ha puesto frente a nosotros para que podamos ser guiados, ser transformados, hacer morir las obras de la carne y resucitar. Cada una de estas funciones del Espíritu de Dios nos indica lo importante de recibirlo y de llenarse todos los días de Él. El Señor Jesús dijo en Juan 7:37: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y luego dijo: el que cree en mí,
el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeren en él. Así que el Espíritu Santo es una fuente, un río de agua viva. Por eso podemos llenarnos y debemos vivir en esa fluidez del Espíritu. El Espíritu sigue fluyendo como río de agua viva. La promesa no ha terminado. Está disponible hoy para cada uno de nosotros. Y quiero que te quedes con una pregunta final. El Espíritu Santo guía, transforma, hace morir las obras de la carne. ¿Cuál de estas tres necesitas más en este momento de tu vida? ¿Y qué vas a hacer hoy para llenarte del Espíritu que ya fue prometido para ti? Te invito a que creas en el Evangelio. Te invito a que busques, amén, una iglesia que predique, amén, acerca del poder del Espíritu Santo. Te invito a que ores a Dios y digas: Señor, yo creo en la promesa del Espíritu Santo y yo creo en el Evangelio. Esto es lo más importante para cada uno de nosotros hoy: recibir esta donación celestial, recibir esta parte de Dios en nuestra vida. Así que adelante. Gracias por escucharnos hoy. Si este episodio te habló, no te lo guardes, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. Nunca sabes quién está viviendo sin la promesa del Espíritu Santo. Si este podcast te ha sido de bendición, suscríbete para no perderte ningún episodio. Y si puedes dejarnos una reseña, un comentario, alguna pregunta, queremos ayudarte, queremos bendecirte. Nos vemos en el próximo episodio en Casa sobre la Roca. Que Dios te bendiga.